Pero quiero introducirme recordando la palabra profética que Dios nos dio el día 20 de diciembre, la super sinteticé. Y el día 20 de diciembre el Señor nos hablaba y decía esto: vienen días de más lamento y dolor. Vienen días de más lamento y dolor. Aprovecha la oportunidad de subir al monte y serás saciado con el bien de la casa del Señor. Avívate y permanece en el Espíritu, permanece en la presencia del Señor. Los problemas no van a terminar, los problemas van a aumentar. Todo va a ir de mal en peor. Apenas vamos a estar saliendo de alguna situación conflictiva cuando va a venir la otra. Y así va a ser de aquí hasta que el Señor Jesucristo decida que es el tiempo de Él para venir por su iglesia. Por eso es importante lo que el Señor nos dice. Vas a ser bendecido, vas a ser saciado con el bien de la casa del Señor si estás en mi presencia. Pero avívate. Pongan mucha atención, no nos decía el Señor, yo te voy a despertar. Dice, avívate. Es tu decisión. Tú decides estar acostado, tú decides estar escondido en tu cuarto, deprimido, lamentándote. Tú decides estar llorando en tu habitación. Oh, tengo este problema. Oh, tengo esta necesidad. Oh, ¿dónde está Dios? Tú decides quedarte en el lamento, o tú decides ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo y salir de esa condición de amargura, de esa condición de depresión, de esa condición de dolor, y subir al monte y permanecer en la presencia del Señor. Y el domingo 27 de diciembre el Señor nos daba esta palabra. Dijo el Señor así: viene el día que yo avivo. Y esto es interesante. Primero dijo, avívate. Y después dijo, viene el día en que yo avivo. Y aquí viene lo interesante. Te voy a decir lo que yo entendí cuando yo le pregunté a Dios esto. Cuando tú vas a encender una fogata, hoy en día se utiliza una madera muy especial. Se me olvida el nombre de esa madera, que prácticamente tú la prendes con el cerillo o en el encendedor y enciende como si fuera papel. Ocote. Y entonces tú llevas el ocote y enciendes tu carbón o enciendes tu leña que tengas ahí, de mezquite, encino, qué sé yo. Pero hay algo interesante. He notado que aunque el ocote encienda una gran llamarada, si no logra transmitir ese fuego a la siguiente madera de cualquier tipo, cuando se apaga el ocote, no hay fuego en tu fogata. No es hasta que el ocote logra contaminar o transmitir la llama para que encienda el encino, el mezquite, la otra madera que tengas allí, para que realmente tengamos una fogata. Entonces fíjate bien, nosotros como iglesia somos el ocote. Nosotros tenemos que decidir levantarnos y encender la llama. Cuando tú te levantaste, cuando tú decidiste despertar, ahora viene el Espíritu Santo y te aviva. ¿Me entendiste? Quiere decir que el Espíritu Santo no va a avivar a los que están muertos. Escucha esto. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Por eso se me hizo muy interesante hoy la palabra y quizás agresiva cuando te decía, tú que estás dormido, tú que estás muerto. Recuerda, el evangelio del reino, la palabra de Dios no es para muertos. Dios no tiene nada que hacer con los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Me escuchaste? El evangelio, ¿para quién es? Para los vivos. La buena noticia, ¿para quién es?
para los vivos. El fuego del Espíritu Santo, ¿para quién es? Para los vivos. Por eso la palabra hasta ahorita, una de las ideas principales, la palabra rema sigue siendo levántate, levántate. Así que escúchame bien, yo decido avivarme, yo decido encenderme. El Espíritu Santo ve que estoy vivo y viene y me aviva. ¿Se entendió? Ahora, dice, viene el día que yo avivo, que yo hablo a través de tu boca, que yo toco a través de tus manos, que yo camino a través de tus pies. Mi manto está sobre ti, porque yo te he pasado por el proceso y te he dado vida para usarte con propósito. Te he regalado la oportunidad de estar en mi monte santo y sagrado, el monte de la restauración, para que seas avivado, justificado y levantado. Ojo, esto es tremendo lo que el Señor nos reveló aquí. Solamente los que se levantan y suben al monte van a continuar el proceso de Dios, y el proceso de Dios es ser avivado, ser justificado y ser levantado. Wow. Voy a dejar al Espíritu que discierna las cosas del Espíritu. Voy a permitir al Espíritu se conecte en comunión con el Espíritu. Te he dado la oportunidad para que te acerques a mi río de justicia. Y el que se ha acercado celebra mi gozo, tiene mi paz y nada lo puede detener, porque mi río fluye en él. Muchos en el valle de la decisión aún. Hay muchos que están pensando todavía, me comprometeré a tomar un grupo de amistad, abriré mi casa a un grupo de amistad, seguiré viviendo este año como los años anteriores. ¿Qué hago? Muchos están diciéndole a Dios, háblame, háblame. Por eso hace unos momentos el Señor decía a través de uno de sus siervos, ya te dije todo lo que te tenía que decir. Quien está esperando que Dios le hable para hacer algo, está usando el temor para justificar su desobediencia. Pero déjame decirte algo, estás muerto. Y esto que voy a enseñar hoy, esto que voy a predicar hoy, no es para ti. Si algo voy a hacer en el 2021 es permitir a los muertos enterrar a sus muertos. No más voy a cargar con Lot. Yo me libero de Lot en este año 2021. Y voy a trabajar y voy a hablar a los vivos. Mira lo que el Señor decía. Porque habrá gran lamento y dolor. Serás lleno de amor y misericordia. Serás capacitado para dar. Porque mi río está en ti fluyendo y mucha gente vendrá a mí. Nuevamente el Señor recordaba que viene un tiempo de dolor, viene un tiempo de lamento. ¿Para quién? Para los muertos. Pero aquellos que están llenos del Espíritu Santo, está escrito, aquel quien fluye en su interior como ese río de agua viva. Van a aprender a dar, van a aprender a transmitir ese gozo a aquellos que también quieren vivir. Y el Señor fortalecía la palabra, reafirmando la idea, no tengas temor. ¿Por qué? Porque va a aumentar el dolor, porque va a aumentar la enfermedad, porque va a aumentar el problema. No tengas temor, voy contigo, estoy contigo. Te di la vida para que seas mi mensajero de paz y justicia.
Abre tu boca. El Señor sigue confirmando que Él ya nos ha enviado para ir y hacer discípulos. Y tenemos que ir a esas familias de Irapuato. Tenemos que ir a nuestros familiares y decirles: Cristo te ama. Ábrele tu corazón. Aprovecha la oportunidad que Dios nos está dando el día de hoy. El que perseverare hasta el fin, pequeños y grandes, vivirán en la eternidad conmigo. Les daré la corona de la vida, pero solo el que perseverare hasta el fin. Sus lágrimas serán limpiadas, serás vestido, serás bienvenido a este reino de amor y caminarás conmigo, escucha, y no morirás. Y esto es poderoso: caminarás conmigo y no morirás. Está diciendo que aun cuando tu cuerpo llegara a enfermar y morir físicamente, tu alma tendrá vida eterna. Para los que amamos a Dios no hay muerte, hay la separación de mi espíritu del cuerpo. Y está reafirmando: porque la muerte habrá pasado, no más llorarás, no más habrá angustia y dolor. Y cuando estaba escuchando esto, me acordé de hace unos meses que predicaba a ustedes lo que significa la muerte para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios sabemos que la muerte es victoria. Más aún cuando has caminado con Él como lo hizo Enoc. Preocúpense los que están dormidos. Preocúpense aquellos que por un pretexto de emociones y por un pretexto de sentimientos no han tomado el arado, no se han comprometido a servir a Dios. El compromiso más pequeño que todos tenemos, ¿saben cuál es? Congregarnos. Así de fácil. El primer compromiso para desarrollar un ministerio, ¿saben cuál es? Congregarnos. Y te lo digo en amor. Todo comienza congregándote constantemente. Paso número 2. Después de que te congregas constantemente, de venir cada 8 días, de ser un cristiano dominguero constante, porque hay domingueros que no son constantes. Lo primero es ser un dominguero constante, llegar puntual. Ya que eres un dominguero constante, hay que agregarte al discipulado los días martes, al grupo de amistad los días miércoles, a la reunión de oración los viernes. Y poco a poco tu tiempo deja de ser tu tiempo y comienza a ser tiempo de Dios. Cuando tu tiempo ya no es tu tiempo, sino que tu tiempo ya es el tiempo de Dios, escúchame bien, tú no morirás. Y el Señor te dice: mi manto está sobre ti, comenzarás a hablar mis palabras, palabras de mi espíritu. Yo pongo mis palabras en tu boca, brillarás como nunca antes y pondré un corazón noble y manso. Amarás, quitaré ese corazón de piedra y pondré en ti un corazón de carne. Amarás significa que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque la iniquidad de tu carne que deja que la maldad que el hombre tiene desde su principio sea arrancada. Amarás porque te haré libre de corrupción y pecado. Lo que te impide amar a tu suegra se llama corrupción de la carne. Lo que te pide amar al que te hirió y te lastimó se llama corrupción de la carne. Y mira lo que dice el Señor: viene el tiempo en que amarás porque te haré libre de corrupción y pecado. Te haré libre del pasado por mi espíritu. Y esto es extraordinario.
Olvidando lo que queda atrás, me extiendo para tomar lo que Dios tiene por delante. Yo no puedo conquistar lo que Dios tiene para mí hoy, enero del 2021, todo este año y el tiempo que sigue, si no soy capaz de desprenderme del pasado. Hoy he titulado esta palabra: está descubierto para ti. Para ti está descubierto. ¡Wow! No hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser descubierto. Y tú tienes un privilegio, tú tienes una bendición. Para ti no está escondido. El deseo de Dios es que sus hijos vivamos en la luz, porque tú y yo, que somos hijos de Dios, somos del día, no de la noche. Él envió su palabra, nos dio su palabra para que el camino por el cual andamos esté alumbrado. ¿Por qué? Porque todo lo que existe fue hecho por la palabra. Mi vida depende de una palabra. Siendo muy joven, creo que viví la crisis que muchos han vivido. ¿Dios existe? Yo me pregunté, ¿tiene sentido ir a la iglesia? Después de tantos años que mi papá me llevaba, ya servía yo a la congregación con un ministerio o en un ministerio, y caí en esa crisis. ¿Tiene sentido hacer todo esto? ¿De qué me sirve? Cuando uno no se congrega, cuando uno no se compromete con un ministerio por trabajar, y en el trabajo hace dinero y le va bien, entonces ves tu esfuerzo transformado en una buena casa, en un buen carro, en placeres de la carne. Y entonces dices, vale la pena trabajar, vale la pena matarme tanto en el trabajo. Y yo pasé eso al espíritu. ¿Tiene sentido estar cada 8 días metido ahí? ¿Tiene sentido darle toda mi semana a estar allí? Yo me lo pregunté muchas veces y mi carne me decía, no tiene sentido, Iván. ¿Qué has ganado todo el tiempo que has estado ahí metido? Y mi carne me quería convencer de ver lo concreto, de ver lo temporal, de ver lo que la polilla y el orín van a corromper. Gracias a Dios que me ama, y su palabra alumbró mi camino. Y entonces entendí que la bendición más grande de vivir en comunión y en una relación con Dios es esta: que para mí no hay secretos, que para mí está descubierto, porque yo me di cuenta que la gente que aparentemente estaba bien, estaba en aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, la duda, les roba la paz. Y aunque trabajan mucho y aunque hacen mucho, siempre hay incertidumbre, siempre hay duda. Y eso los carcome. Me di cuenta que como hijo de Dios, yo tenía la oportunidad de que la duda se acabara completamente de mi vida. Toda incertidumbre fuera arrancada, porque mi sí es sí y mi no es no. Y cuando estoy hablando aquí de sí, sí, no, no, no es solamente que yo sea decidido, que sea frío o caliente. Estoy diciendo que ya no hay duda en mí, ya no hay incertidumbre en mí, porque yo tengo una palabra que ha abierto mi entendimiento, que me permite caminar en luz y ya no hay duda. O sí lo compro o no lo compro, o sí invierto o no invierto, o sí voy o no voy. Así de fácil. Desde ese día mi vida cambió y créeme, lo vivo feliz. Porque se acabaron las noches de insomnio. ¿Lo haré? ¿No lo haré?
Muchos en sus emociones, en esa duda, han tomado las decisiones que los han llevado a cometer los errores más grandes, que hoy los tienen hundidos y algunos muertos. Así de fácil. Pero cuando tú entiendes que el deseo de Dios es que tú vivas en luz porque eres del día, ya no hay duda. Hay un sí y hay un no. Punto. Y entonces Dios me llevó a Apocalipsis capítulo 19:10. Y quiero que me acompañes, Apocalipsis 19:10. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Escucha, yo soy consiervo tuyo. ¿De quién es consiervo Jesús? ¿De todos? No. Solamente de los que retienen. Ojo, no dice de los que tienen, dice de los que retienen. En el español la palabra tener es diferente a retener. El retener habla de una fuerza para no dejarlo ir. Jesús es consiervo de los que tienen una palabra, de los que tienen un conocimiento de un propósito y no lo dejan ir, lo hacen suyo por la fuerza. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que lo retienen por la fuerza, de los agresivos, de los violentos. Entonces fíjate cómo la palabra es ese tesoro increíble. Jesús es mi consiervo. Ahora, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otras traducciones dicen, porque los que dan testimonio de Jesús tienen el espíritu de la profecía. Y entonces ahí se respondió una pregunta de muchos años. ¿Por qué no conozco la voluntad de Dios? ¿Por qué hay duda? Porque Dios les descubre sus secretos a los que tienen el espíritu de la profecía. ¿Y quiénes tienen el espíritu de la profecía? ¿Quiénes? ¿Todos? No. Los que retienen su testimonio. Por eso es que hay cristianos que después de 40 años de congregarse todavía se siguen preguntando si es o no es. A ver, vamos a preguntarle a Dios cuál es su voluntad. A ver, que nos diga. Es que no sé si sí o si no. Los que retienen el testimonio de Jesús, escúchame bien, tienen el espíritu de la profecía. Y los que tienen el espíritu de la profecía, para ellos no hay nada oculto. Y ellos saben un sí y saben un no. Ahora, la palabra testimonio que aparece aquí en Apocalipsis 19:10, en su traducción al español de la palabra griega que ahí se usa, significa evidencia dada. Entonces, testimonio, ¿qué significa? Evidencia dada. Esa es la palabra griega que utiliza Juan aquí, que Dios le revela. Entonces, los que tienen una evidencia dada de Jesús. Hace unos domingos predicaba y decía que conocer a Dios no es saber textos de memoria. Es que al tener una relación con Él, esa palabra se ha hecho real en tu vida. Hoy lo completo diciendo así: ¿quién conoce a Dios? Los que tienen una evidencia dada. Wow. Cuando yo entiendo esto, entonces ya puedo ver el panorama un poco más claro. Una vez que Jesús, el Cristo, ascendió al cielo, a la diestra del Padre, toca a la iglesia
continuar con el ministerio de Jesús. Jesús dijo que fue enviado para que todo el mundo conociera la buena noticia del evangelio del reino. Entonces, cuando Él se va al cielo, ¿quién va a predicar? El Espíritu Santo no viene a predicar. El Espíritu Santo viene a consolar a los hijos. Entonces, por eso es que en Juan Él dice consiervo, porque la tarea que Él tenía asignada es ahora la asignación tuya y mía. Pero ¿quién va a cumplir con esa tarea? Quien tiene una evidencia dada, no quien sabe textos de la Biblia. Quien ha experimentado la realidad de la palabra de Dios. Y quiero hablar unos minutos de lo que significa el testimonio de Cristo en la iglesia, o la evidencia que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios. Y voy a decirte, número uno, los hijos de Dios que tienen el testimonio de Cristo tienen una vida separada del mundo. ¿Qué significa una vida separada del mundo? Significa no vivir como la sociedad vive, no hacer como la sociedad hace. Significa no estar bajo el gobierno del príncipe de esta época. Los hijos de Dios no nos movemos por las modas, no nos movemos por los tiempos. Nos movemos por una palabra y nos movemos por la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Los verdaderos hijos de Dios ven levantarse y ven caerse reyes. Ven oír subir el rock y ver bajar el rock. Ven subir el rap y ven bajar el rap. Y ellos siguen siendo lo mismo. Es interesante. La iglesia de Dios no puede ser movida por las circunstancias del ambiente que genera la moda de esa época o de esa temporada. Hace unos días yo caí en una micro depresión y le dije a Dios: Dios, ¿soy religioso? ¿Soy anticuado? Ya quiero modernizarme, ya quiero cantar canciones más modernas. Empecé a buscar por internet grupos de los que están sonando ahorita. Y en mi espíritu solamente sonaba esto. Yo empecé a luchar contra Dios y le dije: no, Dios, yo quiero a Barak, yo quiero, ay Padre, pues estar al día. Y entonces sonó esto en mi mente: voy a cantar un pedacito. Dice esta canción así: amor, oh cuán sublime amor, incomparable don al mundo atroz, divino amor, cuán dulce amor, lleno de gracia y de plena luz. Mi carne se resistía y descargué como 5 discos, no voy a decir los cantantes, y empecé a buscar. Necesitamos cambiar la alabanza en casa de ministerios, porque yo soy muy religioso, muy anticuado. Necesitamos música con un sonido fresco, con un sonido moderno. Y sonó en mi mente esta canción:
mi alma, para que yo pueda venirte en la lucha, servirte mejor. Me di cuenta que me vi luchando contra Dios. Me vi luchando contra Dios. Casi oí y van duro te dar cosas contra el aguijón. La iglesia del reino no puede ser movida por el príncipe de este mundo. Muchas de las canciones que han bendecido a la iglesia a través de los años son iglesias del siglo X, son canciones del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XIV. Ahora no estoy hablando en contra de la música del presente. Estoy diciendo que mi corazón no puede ser movido por el gobierno del príncipe de los aires, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. El verdadero espíritu de adoración a Dios, el verdadero espíritu de cántico a Dios, no está movido por la música de la época. Porque los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad tienen el mismo espíritu. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El espíritu de adoración no cambia. Y entonces doblé mis manos y le dije a Dios: Dios, no puedo vivir como el mundo vive. El mundo está esperando que salga un celular nuevo para comprarlo. El mundo está esperando cuál es el color o el tipo de ropa de moda para comprarlo. El mundo está esperando cuál es el restaurante de moda para ir a ese restaurante. Cuál es el café que saca Starbucks para ir a comprarlo. Cosas tan sencillas como esas. Los que tienen el testimonio de Cristo viven una vida separada del mundo. Número 2. La iglesia que tiene el testimonio de Cristo vive una vida centrada en Jesús. Hace 8 días cantábamos esa canción: Cristo es el centro de todo. Ya no tengo yo tiempo. Yo ya no tengo tiempo. El tiempo no es mío, el tiempo es de Dios. Ya no tengo yo vida, mi vida no es mía, mi vida es de Dios. Por eso soy un dominguero constante, de cada domingo, de cada 8 días estar aquí y ser puntual. Por eso decidí levantarme y después de darme cuenta que ser un dominguero constante no era suficiente, me integré al discipulado, me integré a un grupo de amistad, comencé a venir a las reuniones de los viernes, y si hay el sábado vengo el sábado, y si hay el jueves vengo el jueves, porque yo ya no tengo tiempo, porque yo ya no tengo vida. El centro de mi vida es Jesús. El ejemplo más claro lo tenemos con Jesús y aquellos discípulos a quienes llamó apóstoles. Para poder levantarse y seguir a Jesús tenían que dejar su vida, su tiempo. Dejando las redes le siguieron, dejando las mesas de los tributos le siguieron. Eliseo recogió el manto que aventó Elías, dejó la yunta y se fue tras él. Cuando alguien ha decidido tener el testimonio de Jesús, sabe que el morir en Cristo es ganancia. Y puedes decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una renuncia, es una negación completa. Entonces, tener el testimonio de Jesús. Escúchame bien. Hoy no voy al culto porque voy a ir a visitar a mi hermana. Estás muerto. Hoy no voy a ir al culto porque tengo que sacar las moscas que están en mi recámara. Estás muerto. Hoy no voy a ir al grupo de amistad porque me picó un zancudo. Estás muerto. Tú no tienes el testimonio de Jesús. Tú no tienes el testimonio de Cristo. Por eso tu vida vive en tanta incertidumbre.
¿Y qué hacemos? Ay, háblale al pastor, háblale a la hermana, háblale al hermano, que nos digan qué hacer, para echarle la culpa al otro. No hay verdad, no hay seguridad en tu vida. Necesitas tener una vida centrada en Jesús. Número 3, la iglesia que tiene el testimonio de Jesús vive una vida de fidelidad a los principios del reino. ¿Qué significa esto? Una vez que yo recibo la palabra, una vez que esa palabra tiene una evidencia en mí, se convierte en una convicción. Y entonces mis conductas son gobernadas por esa convicción. Yo me congrego porque sé que no hay mejor lugar para mí que estar en la casa de Dios. Voy al grupo de amistad porque así como Dios transformó mi vida, Dios puede usar mi testimonio para cambiar otra. Voy a la oración el sábado porque sé que entre más busque y más me llene de Dios, mi espíritu se hace más fuerte y mi carne se hace más débil. Todo lo que hago, desde mi acostarse a mi levantarse, está gobernado por un principio del reino. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir van a poder estorbar a que yo siga haciendo eso, porque eso es una convicción que yo tengo. Y número 4, el testimonio de Jesús en la iglesia es tener una vida moral intachable. Que nadie tenga nada que decir en contra tuya. Si tú tienes el testimonio de Jesús, entonces tú tienes el espíritu de la profecía. Y si tienes el espíritu de la profecía, está descubierto para ti. Quiero que vayas conmigo a Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Y lo voy a leer en la Biblia, Nueva Biblia al Día. Dice así: claro que no pasa nada al azar. El Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Vamos a dejar ahí en pantalla como está la Nueva Biblia al Día. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Escucha esto y ve comparando. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra clave de este texto, la palabra central de este texto es su secreto. Y las otras versiones, como la Nueva Biblia al Día y las demás traducciones, lo que hicieron fue tomar la palabra clave y darle un sentido claro. Por eso dice, antes de hacer algo, Ahora bien, en el original sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Cuando dice el texto original su secreto, quiere decir su voluntad, lo que solamente Él sabe. Aquí está mi esposa, pero ella no sabe lo que yo voy a hacer en la tarde. Y yo no sé lo que ella va a hacer en la tarde. Ese es su secreto. ¿A alguien le ha pasado eso? Y a veces tienes que ir y decirle, oye mi amor, ¿qué vas a hacer? ¿Sí les ha pasado? Si el otro no te descubre su secreto, eso puede generar un conflicto. Porque si tú tenías pensado ir a las tortillas y el otro tenía pensado ir a comprar refrescos, va a haber un choque. Los problemas de comunicación se resuelven cuando es revelado el secreto de uno al otro, quien está en relación contigo. Y como Jesús tiene una relación con su iglesia, su propósito escondido, ¿escuchaste? Su voluntad escondida es descubierta
a los profetas. Ahora, ¿quiénes son los profetas? Aquí los profetas no son precisamente los que tienen don de profecía o los que tienen don de profecía. Mira cómo lo voy a decir ahora. Los profetas son los que tienen el espíritu de la profecía. Y hay gente que tiene el don del espíritu de la profecía sin tener el oficio del profeta o sin tener don de profecía. Esto lo expliqué hace muchos años en un congreso que tuvimos para el ministerio profético. Espero se acuerden. Pero cuando yo entiendo este principio del reino, entonces, esa voluntad de Dios que nadie conoce, ahora está disponible para aquellos que tienen el espíritu de la profecía. Ahora, esto no es para el mundo, esto es para los que le aman. Mira, Génesis capítulo 18, versículo 15. Escucho al Señor diciendo: le ocultaré a Abraham lo que estoy pensando hacer. ¿Qué estaba pensando Dios hacer? Traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, destruir a una nación. Esos eran los planes de Dios. Esconderé a Abraham, ocultaré a Abraham lo que estoy pensando hacer. Y entonces se hace hombre, viene una teofanía de Dios y viene Abraham, le dice: oye Abraham, ¿qué crees? Fíjate que el pecado que hay en Sodoma y Gomorra ya me hartó, los voy a destruir. El que a Abraham le fuera descubierto el secreto de Dios, le dio la oportunidad de levantarse como intercesor. ¿Escuchaste? No hay un intercesor si primero no hay una revelación de la voluntad de Dios. Los intercesores se levantan cuando les es descubierto el secreto de Dios. Punto. ¿Cuándo empezó a orar Nínive y cuándo empezó a ayunar? ¿Cuándo? Cuando les fue descubierto el secreto de Dios por el profeta de Dios. ¿Notas? El intercesor se levanta, el intercesor funciona en su ministerio cuando el secreto de Dios le es revelado. Así que hay una pedrada muy fuerte a los intercesores. No se trata de estar orando por la lista de peticiones que te dan. Se trata de tener la evidencia de la palabra en ti y por la revelación de la palabra de Dios, por la revelación del secreto de Dios, haces vallado por aquel o aquellos que el Señor te está diciendo. Salmos 25, 14 y Juan capítulo 15, versículo 15. La idea principal de estos dos pasajes es esta: Dios comparte sus secretos con sus amigos. Como tú y como yo le platicas todo a tu amigo, el Señor también lo hace. El Señor se sienta a la mesa con sus amigos y les descubre cuál es su voluntad. Quiero hacer un paréntesis, voy a detener un poquito la prédica. Cuando veníamos de casa para acá, tuve un éxtasis y les voy a compartir lo que vi ahí. Hay un paralelo entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y la iglesia es quien lleva la delantera. ¿Se está entendiendo esto? Ok. Siglo XIX, siglo XX, las iglesias cristianas en el mundo estaban caracterizadas por ser grupos pequeños. La mayoría de congregaciones tenía 150 asistentes y las iglesias cristianas más grandes, llegaban a los 500, pero ya eran mega congregaciones. Allá, más o menos a mediados del siglo XX, vino un despertar al evangelismo y Dios reveló su secreto a algunos hombres o abrió su entendimiento.
para entender lo que era el evangelismo a través de los grupos pequeños, las células. Una de las primeras iglesias que inició con esto, porque fue el hombre que Dios escogió para abrirle el entendimiento y ver este diseño en la Biblia, se convirtió en la iglesia más grande del mundo. Estamos hablando de miles y miles de gentes que se congregaban en esa iglesia. Y esto dio el paso a lo que en la historia de la iglesia se le conoce como neopentecostalismo. Entonces, muchos pastores, con la intención de crecer, algunos en el espíritu, algunos en la carne por la preparación que tenían, entendieron el método y comenzaron a plantarlo de la misma manera o con algunas adecuaciones a su zona geográfica. Y eso hizo que en el siglo XX se levantaran lo que hoy conocemos como las mega iglesias. Iglesias de 20,000, 40,000, 50,000, 100,000 miembros, 100,000 gentes reunidas en un lugar. Eso hizo que pastores dejaran de pensar en un templo y pensaran en un estadio para sus congregaciones. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber divisiones en esas iglesias. Y en el proceso del estudio de la historia de la iglesia, después del neopentecostalismo vino otro movimiento que se le conoce como post-pentecostalismo, que tiene que ver con el postmodernismo. Y en ese movimiento se dieron cuenta que si querías pastorear a alguien, tenías que regresar a los grupos pequeños, a las iglesias de 150, de 200 y de 250. Entonces, los pastores que tenían las iglesias megas, cuando se percataron de esto, tomando la restauración de los 5 ministerios, empezaron a levantar pastores para a través de esos pastores tener iglesias y después tener grupos de amistad o células. Y de esta manera poder pastorear muchas iglesias megas, en esta etapa se desboronaron. Solamente permanecen de pie hoy las que lograron establecer pastores leales al pastor principal para poder descentralizar un poco, pero al final depender de la matriz. La gente que escribe sobre esto, la gente que estudia todo esto, dice: la verdadera pastoral de la iglesia son grupos no mayores a 150 gentes. Punto. Vamos a regresar allí. Ok. ¿Qué pasó en el mundo? Eso es lo que pasó en el reino espiritual. Ahora quiero que veas lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar. El mundo tenía países independientes, países pequeños. En el cambio al modernismo, entendieron que tenían que hacer alianzas. Y la primera alianza que todos conocemos se llama Comunidad Europea. Si yo soy fuerte, si tú eres fuerte, y tú eres fuerte, y tú eres fuerte, y nos unimos 7 fuertes, vamos a creer algo súper fuerte. Si tu moneda es fuerte, si mi moneda es fuerte, vamos a poner una moneda que sea súper fuerte. Y esto dio el paso a algo que se conoce como globalización. Y entonces los países más pequeños de Centroamérica, de África y del mundo entraron a la globalización. Y la educación, hermana Laura, fue transformada en México. El pensamiento de educación de México fue cambiado porque ahora tenía que responder a una necesidad global. Guatemala es un país muy pequeño. Su modelo de economía tenía que cambiar porque tenía que responder a la necesidad global. Y empezaron a haber cambios sociales.
Hace un momento decía alguien en la oración, rompemos todo el gobierno del espíritu del humanismo en nuestras vidas, en Casa de Ministerios. ¿Por qué? Porque la globalización hizo que el espíritu de Grecia se levantara para entronarse en el mundo con varias cosas que ustedes conocen, que no voy a mencionar ahorita. Pero se dieron cuenta que la globalización iba a acabar con las naciones. Y entonces se le prendió el foco al presidente de Estados Unidos y dijo: yo no quiero ser parte de una mega iglesia, yo me salgo. ¿Sabes qué dijo la URSS? Yo no quiero ser parte de una mega iglesia, yo me salgo. Y esta semana, ¿saben qué dijo el Reino Unido? Yo no quiero ser parte de una iglesia. ¿Y saben qué está diciendo el presidente de México? Critican al presidente de México, critican al presidente de Estados Unidos. Mucha de la gente que ignora lo que ya pasó y que va a pasar. Si tú eres capaz de ver lo que ha pasado en el reino espiritual, en el paralelo del reino natural va a pasar lo mismo. Y a los líderes de países que les está cayendo el 20, que están entendiendo esto, están rompiendo alianzas y están entendiendo que la mentalidad que los va a levantar es la mentalidad nacionalista. Regreso al mundo espiritual. Regreso al mundo espiritual. Somos parte de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Ahí hablamos de una iglesia global. Pero nosotros tenemos un ministerio, se llama Casa de Ministerios. Dios puso un pastor, una pastora, Dios puso unos líderes. Si nosotros seguimos tras un evangelio o un ministerio global, vamos a perder nuestro propósito. Porque al final ya no vamos a ser nosotros, vamos a ser lo que todos son. Tenemos que regresar al propósito nuestro, a lo que Dios tiene con nosotros, a lo que Dios es por nosotros y para nosotros. El ministerio de Jesús con Pablo no fue el mismo con Pedro, no fue el mismo con Esteban, no fue el mismo que con Juan, no fue el mismo que con Marcos. Todos fueron diferentes y no podías imponer a Pablo la mentalidad de Pedro, ni a Pedro la mentalidad de Juan, ni a Juan la mentalidad de Esteban, porque cada uno tenía un llamado. No podían globalizar el ministerio. Por eso es que vino un rompimiento y Dios lo hizo a través de la persecución. Entonces la crisis que viene al mundo en el siguiente año, o en este año, va a ser clave para que los líderes mundiales se les prenda el foco y empiezan a romper alianzas. Cuando tú entiendes esto, dices: wow, este mundo que andaba en tinieblas vio gran luz y luz les resplandeció. Y hoy tengo paz y estoy tranquilo, porque un secreto me ha sido descubierto. Pero tengo una tarea, y mi tarea es que Dios quiere que yo sea su amigo. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 10. Mira lo que dice, Nueva Biblia al Día, dice así: Él les contestó: a ustedes les ha permitido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás les hablo por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, y aunque oigan no entiendan. Aquí la pregunta es: ¿quiénes son ustedes y quiénes son los demás? ¿Quiénes son ustedes y quiénes son los demás? Veamos el contexto del pasaje. Jesús está solo, acompañado de sus íntimos 12.
Entonces, ¿quiénes son ustedes? De la multitud que seguía a Jesús, 5,000, 4,000, 3,000, había 12 discípulos que pertenecían al grupo de discípulos que seguía a Jesús. Había una multitud, había un grupo de discípulos que le servían y luego había 12 que él apartó, a los cuales después llamó apóstoles. Entonces, ustedes son los íntimos. ¿Y quiénes son los demás? Los que están muertos, el montón. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú eres ustedes o eres los demás? Porque Jesús a sus amigos les descubre su secreto. A los ustedes les ha permitido conocer sus secretos, aquellos que tienen una relación íntima con el Padre, aquellos que son sus amigos. Porque a los demás, la palabra de Dios les es un misterio. Si tú eres uno de los ustedes, alégrate y regocíjate, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Voy a tomar un ejemplo en Daniel capítulo 2, versículo 27 al 30. Daniel capítulo 2, versículo 27 al 30. Mira lo que dice la Nueva Biblia al día. Daniel respondió: ningún sabio, astrólogo, mago o adivino puede descubrir al rey tales cosas. Leyendo Lucas, los demás no pueden entender este secreto. Los demás no pueden ver. Pero hay un Dios en el cielo capaz de revelar los secretos a ustedes. Él me ha mostrado. Él le ha mostrado a usted. ¿Notas? Nabucodonosor no era de los demás, era de los ustedes. A usted le ha revelado lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿Nabucodonosor era amigo de Dios? No. ¿Nabucodonosor conocía a Dios? No. ¿Nabucodonosor tenía una relación con Dios? No. Pero Dios tenía un propósito para Nabucodonosor. Dios puso a Nabucodonosor como máxima autoridad. Y parte de la palabra era decirle lo grande que sería su imperio. Después Daniel escribe un capítulo en el libro de Daniel, lo pueden leer, porque Nabucodonosor después inició una relación con Dios. Entonces Dios le revela sus planes a aquellos para quienes tiene un propósito con ellos. Nabucodonosor estaba en los planes de Dios, pero la revelación de la voluntad que llega a Nabucodonosor no fue clara, era un misterio. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no era amigo de Dios. Aun cuando Dios le reveló su secreto a Nabucodonosor, se lo reveló para que viendo no viera y oyendo no oyera. Eso significa que Nabucodonosor estaba en la línea de entre los ustedes y entre los demás. ¿De qué te sirve que Dios te hable si no entiendes lo que te dijo? Nabucodonosor conocía la voluntad de Dios, pero no sabía cuál era. Pero en eso se levantó un amigo de Dios, alguien que tenía el espíritu de la profecía, alguien que tenía el testimonio de Jesús, porque no vivió como el mundo, porque no se contaminó con el mundo, porque no se dejó llevar por la época del mundo, porque en él había un espíritu superior, porque en él había un espíritu diferente. Daniel retrata el testimonio de la iglesia. ¿Come esto? No. ¿Por qué no? Yo no voy a comer carne si me va a atontar. ¿Quieren que sea inteligente? Sí. ¿Quieren que esté con las pilas bien puestas? Sí. Denme verduras y frutas y agua simple. ¿Que come vino? No, yo quiero agüita. Me voy a poner pilas.
No se dejó imponer. Estuvo firme en sus convicciones. Cuando le dijeron no ores, no voy a orar porque si oro me van a meter al bote. ¿Qué hizo? Se puso a orar porque tenía sus convicciones firmes. Él, que tenía el testimonio de Jesús, que era amigo de Jesús. Escucha, ese sueño y las visiones que tuvo mientras estaba en su cama. Versículo 29, mientras su majestad dormía, soñó los acontecimientos que están por venir. Entonces Dios le mostró en sueños lo que va a suceder. Repitió lo mismo de diferente manera. Versículo 30, pero recuerde que no es porque yo sea más sabios que los demás. Qué tremendo es Dios, siempre humillando a sus hijos, por usar una expresión. Dios siempre poniendo a sus hijos en el lugar que deben de tener. No es porque yo sea más sabio que los demás, no es porque yo sea mejor que los demás, no es porque yo sea más grande que los demás. Su secreto me ha sido revelado porque Dios quiere que entienda. La soberanía de Dios. Él descubre sus secretos a ustedes, pero no lo hace con todos los ustedes, lo hace con aquel a quien Él quiere. Pero ¿qué te habilita o qué te hace un candidato para ser alguien a quien Dios revele sus misterios? Te lo digo, ser su amigo. Ser su amigo. ¿Tú eres amigo de Dios? Año 2021, anótalo por allí. Es el año de los amigos de Dios. Esa es la palabra que Dios me reveló para Casa de Ministerios. Año 2021 es el año de los amigos de Dios. ¿Se los explico? ¿Se los explico? Viene enfermedad. Van a aumentar las enfermedades y va a aumentar la muerte. Pero los amigos de Dios, a quienes ha invitado a sumergirse en el río de su espíritu, a quienes ha invitado a subir a su monte santo, vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Viene crisis económica. Todo lo que no se sembró o todo lo que se sembró en el 2021 va a ser en el 2020, va a ser cosechado en el 2021. Todo lo que se dejó de producir en el 2020 va a generar ese vacío en el 2021. Pero escucha esto, pero para sus amigos no va a ser así. ¿Me estás escuchando? Por eso es que el 2021 es el año de los amigos de Dios. Por eso es que yo decidí no preocuparme más por los muertos. Voy a dejar a los muertos que entierren a sus muertos. Pero si hay alguno vivo, esto es para ti. Esto es para ti. El que es vivo, el que está vivo, va a ser vivificado por la palabra de Dios. 2021, tu vida depende de tu relación con Cristo. Y voy a terminar antes de que oremos con esto. Si siembro maíz, ¿qué voy a cosechar? Si siembro limones, ¿qué voy a cosechar? Si siembro naranjas, ¿qué voy a cosechar? Ok, entonces, ignoro muchas cosas de la agricultura, pero he visto que hay agricultores que siembran maíz. Y de repente
les baja su cantidad de cosecha. Y van y le preguntan a alguien, oye, ¿qué hago? Ya no me da la tierra lo mismo que antes. Y a veces parte del consejo es ya no siembres maíz. ¿Qué le dicen? Siembra otra cosa, lo que llaman la rotación de cultivo. ¿Sí o no? Entonces, si tú cambias y ahora en lugar de sembrar maíz, siembras sorgo o siembras chile, ¿qué pasa en la tierra? No sé, pero al ser una semilla diferente, la tierra es renovada. Ahora, en Irapuato y en Guanajuato, esto lo voy a decir por algunos agricultores que conozco, se quisieron pasar de listos. Y dijeron, como la temporada se pone mala, ya no voy a sembrar fresas porque es muy delicada, ahora voy a sembrar sorgo, porque ese es bien aguantador. ¿Y qué crees que les pasó? Porque se quisieron pasar de listos. Ahora, no me estoy contradiciendo en que si quieres tener una mejor cosecha, rotes el cultivo. Ellos quisieron ir adelante de Dios. Voy a permitir al Espíritu que discierna lo que el Espíritu está hablando. Si has sembrado maíz toda tu vida, 2021, siembra otra cosa, pero no te pases de listo. Año 2021 es el año de los amigos de Dios, pero tienes que cambiar tu semilla. Si no cambias tu semilla, no tienes garantía de estar bajo la cobertura de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Qué es cambiar mi semilla? ¿Ok? Llevo 20 años siendo un cristiano dominguero. 2021 voy a tomar los discipulados. 2021 voy a tomar un grupo de amistad. 2021 me voy a integrar a un equipo de cocina. 2021 voy a evangelizar. 2021 voy a dar. 2021 voy a caminar en fe, voy a cambiar mi semilla. ¿Por qué? Porque el 2021 es el año de los de los amigos de Dios. Quiero invitarlos a ponerse en pie.